En este vídeo podréis ver cómo partiendo de un trozo de tubo y una lámina de metal vamos a fabricarnos una talonera totalmente artesanal de chapa a nuestro gusto. ¿Qué tal, familia? Espero que estéis muy bien, ya estamos por aquí de nuevo y que estéis deseando de disfrutar con lo que hacemos aquí tanto como disfrutamos nosotros. Si eres un habitual de este canal sabrás que estamos con el E36 Ranchera, al cual le vamos a hacer las taloneras totalmente en metal, algo bastante curioso. Y si eres nuevo en el canal, quédate, dame una oportunidad porque este canal te va a molar. Así que nada, vamos a poner esto en marcha. Como sabéis, yo me llamo Abel, estáis en Aeromagic y vamos a hacer tuning. Vamos a ponernos con ello y vamos a hacer la talonera totalmente en metal. Con estos dos tubitos que tenemos por aquí y esa lámina de metal, vamos a hacer la talonera toda en chapa. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué no deja esta? Pues voy a hacer un comentario que seguramente me cojan manía todos los dueños de E36. Pero hay algo con lo que no puedo en este diseño, ¿vale? Tienes la talonera aquí totalmente apoyada en el suelo y aquí levanta un montón y detrás vuelve a bajar. Y este hueco que hace aquí, a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Sé que a muchos les gustará, pero es una opinión personal. Por favor, no lapidarme por esto. Seguimos. Vamos a quitar la talonera original, ¿vale? Que es de plástico y que siempre suelen romper lo que son los enganches. Fijaros que estos están cogidos con silicona ya, que lo traían cogido. Y vamos a fabricar, como digo, una talonera en metal. La vamos a hacer en un solo vídeo, ¿vale? Porque así es nuestro canal. Empezamos una faena y la terminamos. No nos hace falta hacer 10 vídeos de cómo se hace una talonera. Así que en este vídeo veréis cómo empezamos, cómo la hacemos y cómo la acabamos dejándola imprimada. Eso sí, no vamos a dejarla pintada, ya que pintaremos todo el coche en un color candy tricapa. Y esto es un buen spoiler, un candy tricapa que os va a molar también. En otro vídeo haremos aleta, pero en el siguiente, después de este, y esto os hago spoiler también, vamos a fabricar una viserita aquí, un alerón también en metal, que va a ser algo bastante curioso. Es por esto que te aconsejo que si no estás suscrito, suscríbete, porque si eres un poquito manita vas a aprender bastante con nuestro trabajo y si no lo eres, pues te vas a divertir viéndolo. Pero claro, suscríbete y dale a la campanita para que te avise YouTube cada vez que subamos uno de estos vídeos. Así que vamos al lío, vamos a levantar el coche, vamos a echarlo un poquito para adelante, lo vamos a situar en el centro de lo que es el local, mi pequeño local. Porque tengo aquí el suelo recto hasta aquí, ya de aquí a allí tiene pendiente, pero toda esta zona está el suelo totalmente a nivel, así que lo vamos a centrar y así cogemos las alturas. Porque la voy a dejar un poquito levantada de aquí, ¿vale? 1 centímetro para que no me toque en el suelo, ya que el paragolpe queda un poquito levantado y soy muy maniático con la línea que hagan los coches debajo y detrás la vamos a levantar un poquito más. En fin, vamos a ponernos con ello y así lo vais viendo. Voy a hacer un pequeño inciso para que veáis lo que os decía, ¿vale? Voy a acercarme todo lo que pueda. Fijaos que aquí el paragolpes no está en el suelo, pero la talonera sí. Eso quiere decir que el coche no tiene los bajos a nivel. Sé que mucha gente le monta añadidos más grandes, pero nosotros queremos mantener el añadido pequeño para que se vea lo bajo que está el coche sin necesidad de alargar hacia abajo. Más bien al contrario, vamos a levantar un poquito de aquí para que nos quede nivelado a la altura del paragolpe, que es la que manda. Así que nada, vamos a empezar sacando las taloneras de plástico, las originales, levantamos el coche un poquito y se las quitamos.
presentamos el tubo y tenemos el primer inconveniente. Necesito que el tubo entre más hacia adentro, ¿vale? Lo veis desde aquí, que entre un poquito más hacia allí. Detrás no, detrás me gustaría sacarlo un poquito, como se ve. Pero delante, fijaos desde aquí arriba, que esto está más hacia adentro que esta punta, ¿vale? No sé si se llega a apreciar bien. Entonces tenemos que coger esta línea, tenemos que meterlo hacia adentro con el problema, o el inconveniente, como digo, de que ya nos toca aquí, ¿vale? Así que vamos a tener que quitar un poquito de aquí para hacer que el tubo nos entre hacia adentro y nos quede aquí a ras de la aleta. Tenemos la altura que queremos y tenemos lo que es la barra en su sitio, ¿vale? Aquí delante está casi a ras, como veis, y aquí detrás se va saliendo un poquito porque eso hará el efecto óptico de que el coche es más ancho de atrás. Ya os lo iremos comentando según vaya avanzando el vídeo. Como habéis visto, delante he puesto un separador o he utilizado un separador para aguantar el tubo, ¿vale? Un separador de 1 centímetro. Y detrás lo hemos utilizado de 3, lo que quiere decir que de esta punta a esta tenemos una caída de 2 centímetros, que es lo que vamos a dejar el coche picadito hacia adelante, que es como nos gusta. Ahora, ya que tenemos el tubo en su sitio, tenemos la altura del suelo cogida, la tenemos en los dos lados, porque si me asomo por aquí veréis que este ya también lo tenemos cogido. Vamos a subir el coche al elevador, porque ya estoy viejecito y estoy más gordito y me cuesta mucho trabajo estar trabajando aquí agachado.
Vale, como habéis visto, mucha cámara rápida mirando por vosotros para no aburriros mucho. Y os explico, ¿qué hemos avanzado? Pues hemos puesto el tubo ya estaba en su sitio, estaba cogido a su altura y lo hemos reforzado con chapa de 2 milímetros, ¿vale? Que sé que muchos luego me preguntáis por qué grosor utilizo de chapa. Esta chapa evidentemente no se va a ver, pero eso hace que por dentro ya nos quede sellado. Y ahora pondremos... ¿Qué ha pasado aquí? Hay pintura y polvo de haber liado. Bueno, lo que íbamos. Ahora tenemos que poner otra chapa aquí, que quiero sacar un pequeño nervio y tirar hacia abajo, y esto quedará como un doble fondo. Por eso vamos a dar con un spray que tengo autosordable, o el spray este que pintas y puedes sordar encima, para que ya esto quede cubierto y no se nos oxide, ya quedaría protegido. Como digo, aquí va a quedar una doble cámara. Tenemos que hacer un nervio, tiramos hacia abajo y aquí como una curvita, ¿vale? Aquí también tenemos que curvar esto y conforme vamos avanzando hacia aquí, hacia adelante, la curvita será menor hasta que aquí delante será totalmente recto, o sea, solo el labio, el nervio que tendrá aquí y totalmente recto. Lo que quiero conseguir es la talonera tipo E46. Aquí es totalmente plana, con su curva aquí debajo y conforme va saliendo hacia atrás le sale este nervio y se pierde por aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que los conseguiremos? Vamos a seguir dándole caña. Vamos avanzando y como veis ya tenemos la curvita, toda esta curvita hecha. Aquí lo he cortado a ras, ¿vale? Se puede ver por aquí, para que nos quede aquí a ras. Ya veréis después cómo rematamos esto.
Pero ahora sí que tenemos toda la curvita, tenemos todo sellado por dentro. Y aquí es donde vamos a hacer lo siguiente. Como veis, la aleta iba hacia abajo y se atornillaba por aquí debajo. Pero claro, la talonera iba por encima y no veías este corte. Ahora al hacer nosotros la talonera con chapa, no voy a dejar un corte aquí, evidentemente. Así que vamos a hacer la talonera recta y a la aleta le vamos a doblar una chapa aquí hacia adentro y la vamos a atornillar de arriba hacia abajo. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues que la misma línea que va a traer la puerta, en lo que es la ranura, ¿no?, que le queda del empalme de la puerta con la talonera, pues va a seguir hacia adelante y se va a ver totalmente recta. No sé si lográis entenderlo, yo creo que sí, ¿no? Es bastante fácil, pero bueno, quito la aleta en un momentito y sigo trabajando aquí para adelante para hacer todo este escalón y sanear un poquito esto que tenemos por aquí. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared, just open up.
hay algo que no me gusta. Y como no me gusta, lo vamos a quitar y lo vamos a volver a hacer. A ver, este nervio que vamos a hacer aquí, a ver si lo cojo, cómo lo puedo enfocar. Este nervio, ¿vale? Quiero un nervio aquí y que ahora baje plano, está muy bien. Aquí nos falta hacer otro nervio, con otra chapita que va a ir soldada por aquí de mayor a menor. Pero esta curva es demasiado pronunciada, ¿vale? Si la veis desde arriba es demasiado, casi 90 grados. Y quiero algo mucho más sutil. No está mal, ¿vale? Pero no es lo que busco para este coche. Me recuerda mucho a los coches tipo JDM, ¿vale? Cuando le pones aquí que hace el labio este tan grande y las curvas son muy marcadas. Y yo quiero algo mucho más sutil. Pero claro, no voy a hacer otra vez que os traguéis todo el proceso de hacer esta curva. Así que vamos a dar un cortecito de cámara y ya lo tendríamos cambiado. Ojalá todo fuera tan rápido como estas cosas de YouTube. Tenemos la curva mucho más sutil. Diréis por qué la ha cambiado o no lo notaréis. Aquí yo sí lo noto mucho, la verdad. Es mucho más leve. Lo podría haber dejado así, seguramente estaría muy bien, nadie se quejaría, pero ya sabéis cómo somos aquí, que nos gusta darle a las cosas lo que necesitan y dejarlo todo como se merece. Así que nada, vamos a poner la chapita de aquí y seguimos soldando todo lo que nos queda que soldar. Ya va pillando esto su formita, nos va a entrar muy poquita pasta, pero ya sí se ve más o menos la forma que queremos darle, ¿no? Si os fijáis, hemos jugado un poquito con lo afilado del morro, que es muy afilado, ¿vale? Y hemos hecho lo mismo, salir de aquí afilado. Hemos jugado también con esta caída que tiene aquí, que es la misma que tiene aquí detrás, tiene la misma caída y la hemos hecho aquí, ¿vale? ¿Pero qué hemos hecho? Le hemos partido aquí de cero para que esto quede totalmente redondo y a la paz que la talonera va hacia atrás, se va saliendo y hace una forma que va a quedar bastante bien en el suelo. Ahora, para continuar, vamos a darle la pasta, la masilla, como digo. Vamos a empezar con masilla metálica, que es la que mejor agarra a la chapa abierta, como hemos hecho, que la hemos limado para que se quede la chapa abierta, la chapa viva. Vamos a tirar un pelín de masilla metálica, que es la que agarra ahí bien, y encima masilla de acabado.
amigos, hasta aquí el trabajo de hoy, pero eso sí, espérate, no te vayas todavía porque por supuesto que te voy a bajar el coche al suelo y te lo voy a poner con las llantas ahí para que se vea planchado y juzgues tú mismo a ver cómo se ve esta talonera. Incluso lo puedes dejar en los comentarios a ver qué te parece. Y por supuesto deja tu like, así me motivo y seguimos trayendo vídeos más a menudo. Lo dicho, le pongo las llantas, te lo bajo al suelo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.